geométricas. En la oscuridad, el retinal tiene una forma curva, denominada cisretinal. Esta forma solo puede existir en la oscuridad. Cuando absorbe la luz, cambia a una forma recta, que se llama todo transretinal, y se separa de la opsina. Esto es a lo que se le llama blanqueado, porque la rodopsina purificada pasa de un violeta a un color incoloro. Por otra parte, digamos que si están sentados en una habitación brillante por la noche, están leyendo, obviamente como siempre, ¿no? Y de repente sucede un apagón. Los ojos van a experimentar una adaptación a la oscuridad antes de que puedan ver lo suficiente para sentirse seguros de caminar. Entonces, no, aquí no hay bastante luz para la visión de los conos. Es decir, esto es la visión fotópica. Y se requiere un poco de tiempo para que los bastones se ajusten a la oscuridad, es decir, a la visión escotópica. ¿Qué es la visión fotópica primero? Esta es la percepción visual que se produce con niveles de iluminación diurnos del día. Esta visión posibilita la correcta interpretación del color por el ojo. En cuanto a la visión escotópica, es aquella percepción visual que se produce con niveles muy bajos de iluminación. Entonces, el pigmento de los bastones estaba blanqueado por la luz de la habitación, ¿no? Mientras había energía eléctrica, pero en ausencia relativa de la luz, la regeneración de la rodopsina es más rápida que su blanqueamiento. En un minuto o dos, la visión escotópica empieza a funcionar y después de 20 a 30 minutos, la cantidad de rodopsina es suficiente para que los ojos alcancen la máxima sensitividad. Bueno, en la oscuridad, cada fotorreceptor produce una corriente iónica que fluye de manera mantenida hacia el segmento externo, que eran los segmentos que ya nos habían explicado anteriormente, y hacia afuera del segmento interno. Esta corriente es transportada principalmente por una corriente entrante de iones de sodio en el segmento externo y por una corriente saliente de iones de potasio en el segmento interno. Entonces, el sodio fluye a través de un canal catiónico no selectivo en el segmento externo que va a ser regulado pues indirectamente por la luz. Y el potasio fluye a través pues de un canal de potasio el cual no va a ser regulado por la luz, este es por gradiente. En el segmento externo, el sodio es responsable aproximadamente del 90% de la corriente oscura. El calcio solamente es de un 10%. También cabe recalcar aquí que en la oscuridad el voltaje transmembrana es de unos 40 milivoltios. Entonces, la absorción de fotones de luz provoca el cierre de los canales catiónicos no selectivos en el segmento externo. Como los canales de potasio del segmento interno quedan abiertos, pues el potasio sigue fluyendo hacia el exterior celular y esta corriente saliente hace que la célula se hiperpolarice. Ahora, la luz provoca que el voltaje transmembrana de la célula se vuelva más negativo que el potencial de reposo que mantiene en la oscuridad a intensidades bajas de luz. El tamaño potencial del receptor aumenta linealmente con la intensidad de la luz, vean. Pero cuando hay un destello de luz muy intenso, pues este se vuelve bastante negativo, como lo pueden ver. Se satura a una intensidad mayor. Entonces, la hiperpolarización modula directamente la tasa de liberación del transmisor desde el fotorreceptor hasta las neuronas postsinápticas, es decir, libera glutamato cuando se despolariza su terminal presináptica y menos cuando está hiperpolarizada, fíjense aquí. Entonces, imaginemos que hay un destello de luz, ¿no? Esto provocaría una disminución en la secreción del transmisor glutamato, que esto va a ser inhibidor. Esto es debido a que el destello de luz interfiere sobre la rodoxina que tenemos en el fotorreceptor y como vimos el cisretinal pasa a transretinal y la opsina se separa del retinal. Esto pues nos va a activar lo que es una proteína G llamada transducina. Esta de aquí va a ser la transducina. Luego va a haber un intercambio de nucleótidos de guanina. Va a cambiar esto, un GDP por este GTP. Y esto activa a la fosfodiesterasa, que es esta que vemos aquí. Esta va a convertir lo que es el GMP cíclico a GMP. Aquí hay que recalcar
que este GMP cíclico mantiene abierto un canal iónico para el sodio. Al hidrolizarse aquí a GMP, pues se cierra este canal. Cuando el canal de sodio está abierto, hagan de cuenta que aquí en la oscuridad está abierto, este está dejando pasar lo que es el sodio y mantiene a la célula en un estado de despolarización y al mismo tiempo está liberando glutamato, que es un neurotransmisor, dijimos, inhibidor. Sin embargo, al llegar el destello de luz, este se cierra y deja de pasar pues el sodio. Fíjense, aquí está cerrado, aquí está cerrado. Ahora bien, en el segmento interno de los fotorreceptores hay canales para el potasio, por lo tanto, al bloquear los canales de sodio por efecto de la luz y eliminación del GMP cíclico que los mantenía abiertos y continuar con los canales de potasio abiertos, pues la célula se va a hiperpolarizar y al hiperpolarizarse no se libera este neurotransmisor que es el glutamato. En la oscuridad, los bastones de manera continua van a estar liberando el glutamato del extremo basal de la célula. Cuando un bastón absorbe luz, pues esa es la secreción del glutamato. Los siguientes en el orden de la ruta visual, pues van a ser estas, las células bipolares. Estas son sensibles a estos pulsos de activación y desactivación del glutamato, ya que este inhibe algunas células bipolares, pues que te excitan. Estas se están excitando cuando cesa su secreción. Por tanto, el aumento en la intensidad de la luz estimula a estas células. Fíjense, llega la luz, se cierran los canales de sodio, los de potasio siguen sacando, esto se hiperpolariza, entonces aquí deja de estar secretando el glutamato y al no secretarse, esta célula bipolar se va a excitar. Entonces aquí, un dato que tienen que tener en cuenta aquí para que no se confundan. Las células ganglionares, que son estas que tenemos hasta abajo, son las únicas células retinianas que producen potenciales de acción. Todas las demás solo producen potenciales locales graduados. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? A ver, yo sí, Eric, nada más quiero, a ver no sé si me quedó claro en esto. Tú hablas que es que perdón, todavía me falta. no, nada más sobre lo que acabas de mencionar, no es otra cosa, sobre lo que acabas de mencionar. Okay. Tú me estás diciendo que el estímulo nervioso lo que hace es actuar sobre los canales de sodio y GMP cíclico, ¿sí? Básicamente ahí. Y lo que me estabas diciendo es que esto genera una hiperpolarización de la membrana. ¿Sí, el efecto? ¿Cuál es el efecto de esa hiperpolarización sobre glutamato? Que es ahí es donde me confundí un poco. Aquí no se va a liberar. ¿No es al revés? No, cuando hay oscuridad, los canales de sodio están abiertos con la oscuridad. Entonces, el sodio está despolarizando prácticamente aquí. Aquí está despolarizando en la oscuridad. Cuando llega el fotón de luz aquí en el bastón, entonces lo va a hiperpolarizar, pero no es tanto por el rayo de luz que llega por el fotón, más bien es porque se cierran los canales de sodio aquí y aquí el potasio empieza a salir. Entonces, al estar saliendo el potasio, hace que esto se hiperpolarice en luz. Sí, bueno, yo te preguntaba eso porque mi dato era ese, que al contrario, aquí a diferencia de en las neuronas, donde la despolarización estaba asociado con el glutamato, aquí no. Aquí es al revés. La hiperpolarización hace que se libere el glutamato. Por eso era mi duda. Pero bueno, sí, lo checamos nada más. Nomás era eso. Nada más era eso. Sí, aquí cuando se hiperpolariza no se libera de este lado, en la terminal, la parte terminal del fotorreceptor, porque sí se va a liberar glutamato, pero va a ser de la célula bipolar que se está excitando, porque aquí no se está liberando el glutamato. Entonces, cuando aquí no se libera, esta célula bipolar se está excitando. Y aquí sí libera el glutamato, pero va a ser para la célula ganglionar, para que de aquí ya se lleve ahora sí que a la parte nerviosa. Sí, por eso era mi duda, porque sí hay liberación de glutamato para continuar con el transporte hacia lo que es llevar el impulso a las neuronas bipolares, ¿no? Y después de ahí hacia el nervio óptico. Ya, ok. Sí. Preguntaba si aquí tenían una duda, porque esto es la parte sencilla. Entonces, prácticamente ya para pasar pues a lo que es la fototransducción como tal. Este es como que embarradita nada más. Bueno, ok. Entonces, la fototransducción, pues como vimos, comienza con la absorción de un fotón por la rodopsina.
lo que da como resultado pues la isomerización, como vimos, del 11-cis-retiniano en todas las partes de la retina en menos de 200 femtosegundos, a una versión pues más estable y recta llamada la todo transretinal. Entonces, para que más o menos se den una idea, porque acá dice que esto lo hace, esta isomerización se lleva en menos de 200 femtosegundos. Un femtosegundo es la unidad de tiempo equivalente a la 1000 billonésima parte de un segundo. Es decir, en un segundo hay 1000 billones de femtosegundos, y esto lo hace en menos de 200. Luego de esto se desencadena una serie de cambios de configuración de la opsina, que dan lugar a una forma llamada metarrodopsina 2 en pocos segundos. Aquí no la tengo, pero va a formar esto. Del 11-cis-retiniano se forma el todo transretinal y luego se forma la metarrodopsina tipo 2, que para fines de esto, pues la voy a llamar como M2. Posteriormente de la isomerización, el todo transretinal y la opsina, pues se van a separar en el proceso de blanqueado, que pues era el proceso que vimos aquí, ¿no? Que llega el fotón de luz y pues aquí se lleva el proceso de blanqueado, ¿no? Entonces aquí el transretinal y la opsina se separan. La metarrodopsina 2 o la M2 sufre cambios conformacionales significativos que le permiten reconocer, unirse y activar la transducina, que aquí pues la estamos representando como acá porque tiene 3 subunidades, que era la misma que pusimos aquí. Esta de aquí es esa transducina, solo que aquí nos las están poniendo así, ¿no? Con sus 3 subunidades. La transducina es una proteína G heterotrimétrica, es decir, la estructura de cada una de sus 3 subunidades, tanto alfa, beta y gamma, es diferente. Y bueno, esto provoca la reducción en la conductancia de sodio. La activación de esta transducina por la metarrodopsina 2, la M2, implica el intercambio, como habíamos dicho, de un GTP de un GDP por un GTP, es decir, llega este GTP y llega aquí a la subunidad alfa, ¿no? Y le dice, no, pues quítate, y saca el GDP y se mete este GTP. ¿Esto para qué? Para formar la forma activa. Esta de aquí que vemos aquí, esta es la forma activa, que es la G-alfa T GTP. Entonces, M2, la metarrodopsina 2, puede activar hasta 1300 transducinas por segundo. Y esto prácticamente hasta aquí, nada más, es el primer paso para amplificar la fototransducción visual. El siguiente paso es activar la fosfodiesterasa 6, que solo se va a encontrar en fotorreceptores. Entonces, cuando la transducina se activa por la metarrodopsina, la subunidad alfa de la transducina, como vimos, intercambia su unión de un GDP por un GTP y luego se difunde en el plano interior de la membrana para estimular a esta fosfodiesterasa. ¿Y esta qué va a hacer? Pues va a hidrolizar este GMP cíclico a un 5' guanilato monofosfato. Pero ¿qué es lo que nos va a ocasionar esto? Que el GMP cíclico, como habíamos mencionado anteriormente, y este GMP cíclico, que era lo que hacía, pues mantenía abiertos estos canales de sodio y calcio, ¿no? Los mantiene abiertos este GMP cíclico. Al hidrolizarse a GMP, nada más, pues se cierran estos poros. Entonces, aquí hay que recalcar algo. En los bastones, la fosfodiesterasa 6, esta, está compuesta por las subunidades catalíticas alfa y por las beta. En los conos, esta fosfodiesterasa pues tiene igual 2 subunidades catalíticas idénticas, así como 2 inhibidoras. Aquí las inhibidores de esta fosfodiesterasa de este bastón son estas rositas que ven acá, estas son las gamma. Entonces, el G-alfa GTP, es el que activa a esta fosfodiesterasa, ¿cómo? Pues a levantar la inhibición de estas subunidades gamma, las levanta, llega el GTP G-alfa T y levanta estas rositas que están aquí, que son las inhibidoras alfa, gamma. Entonces, la actividad de la hidrólisis de este GMP cíclico a este GMP por la fosfodiesterasa es extremadamente alta. Son de unas 6.000 a 8.000 GMP cíclicas que se hidrolizan por segundo por esta fosfodiesterasa. Entonces, este es el segundo paso en la amplificación de la fototransducción visual. Por tanto, pues podemos meter cifras aquí. Cada rodopsina fotoactivada da como resultado la hidrólisis de más de 5 millones de GMP cíclicos por segundo. Una rodopsina permite la activación también
de 650 fosfodiesterasas, cada una de las cuales va a hidrolizar 8,000 unidades de esta. Entonces, aquí, la actividad enzimática de esta fosfodiesterasa conduce a una caída significativa de la concentración citosólica, de GMP cíclico, y en consecuencia, como vimos, pues el cierre de los poros de sodio y calcio de la membrana plasmática, pues de estos fotorreceptores, ¿no? ¿Por qué? Porque su apertura depende de este GMP cíclico. Entonces, el canal catiónico, este canal catiónico fotosensible de los bastones, es en realidad un canal catiónico dependiente de este GMP cíclico. Como la luz estimula la fosfodiesterasa y por tanto disminuye la concentración intracelular de este GMP cíclico, la luz reduce el número de canales catiónicos dependientes de este GMP cíclico y esto reduce la corriente oscura que habíamos visto anteriormente. Sin embargo, aquí, un intercambiador de sodio y calcio en la membrana plasmática va a continuar bombeando calcio fuera de los receptores, de aquí hacia acá, lo que va a provocar una gran caída en la concentración intracelular de calcio en el segmento externo. Acuérdense que teníamos segmento externo e interno, entonces esto va a hacer que pues caiga este calcio, ¿no? Entonces, esto pues, de aquí, no sé si tengan alguna duda con esto. Aquí esto prácticamente es lo que les había mencionado, que el fotorreceptor se va a hiperpolarizar. Creo que no. Creo que no. Bueno, aquí, además de detener la secreción de glutamato en su terminación sináptica, es necesario inactivar también varias proteínas para permitir que los fotorreceptores vuelvan al lado oscuro. Es decir, aquí estamos con luz. Ahora vamos al estado oscuro. Entonces, aquí, la inactivación de la fototransducción de los bastones puede tardar de entre 250 y 500 milisegundos, dependiendo de la intensidad de la luz. La rodopsina y la fosfodiesterasa deben inactivarse y el GMP cíclico, vemos aquí, pues debe sintetizarse para poder abrir los poros de sodio y calcio de la membrana plasmática del segmento externo de los fotorreceptores. Acuérdense que con luz, estos poros se cerraron. Entonces ahora tenemos que abrirlos y también tenemos que formar GMP cíclico porque aquí no los están hidrolizando. Y también tenemos que inactivar la rodopsina. Entonces, la importante caída de concentración intracelular de calcio es la principal responsable de la regulación de este mecanismo de inactivación, pero estarán diciendo por qué el calcio, ¿no? Y es porque la conductancia iónica a través del canal también tiene una dependencia notoria del voltaje, ya que el calcio y el magnesio bloquean con fuerza el canal y también lo atraviesan. Todo esto lo veremos enseguida como un sistema de retroalimentación negativa, porque está algo confuso esto del GMP cíclico, pero ahorita les puse por acá una imagen así súper sencilla para ver este sistema de retroalimentación negativa. Entonces, hace un momento estábamos centrándonos en un momento de luz. Esto pues va a ser en oscuridad. Vamos a empezar con lo que es la inactivación de la rodopsina. En concentraciones oscuras de calcio, el miristoilo en la recuperina le permite unirse a las membranas del disco e inactivar la rodopsina quinasa que vemos aquí. Entonces, ¿cómo pasa esto? La recuperina sufre la extrusión de su miristoilo en presencia de calcio, que promueve su unión a la membrana de los discos y la inhibición de la rodopsina quinasa. Sin embargo, la caída significativa en la concentración intracelular de calcio después del cierre de los poros de sodio y calcio de la membrana plasmática da como resultado pues un cambio conformacional. La caída en la concentración de calcio hace que el miristoilo se entierre dentro de la recuperina, lo que produce su disociación de la membrana y la activación de la rodopsina quinasa. La rodopsina quinasa activada va a fosforilar varios aminoácidos de la rodopsina. La rodopsina fosforilada es reconocida después y unida por esta arrestina, que previene la unión posterior de la transducina, es decir, no va a dejar
que esta arrestina que vemos, que esta transducina se nos active. Esto es lo que se está evitando, que esta haga su función. Por lo tanto, la rodopsina pues se va a inactivar mediante todo este mecanismo. Después tenemos lo que es la inactivación de la fosfodiesterasa. La actividad GTPasa obtenida de la hidrólisis del G-alfa-T-GTP y su consecuente disociación de la subunidad inhibidora de la fosfodiesterasa 6, que era lo que veíamos por acá, es lo que determina la actividad enzimática. Sin embargo, el G-alfa-T GTP es muy lento para esto. Entonces, ¿qué se necesita? Pues se necesita formar un complejo y prácticamente va a ser el complejo de aceleración de la actividad de GTPasa. ¿Y cómo lo vamos a formar? Pues vamos a unir un montón de proteínas. Fíjense, tenemos en primer lugar aquí la RGS9, que es el regulador de señalización de la proteína G. Luego tenemos la G-beta-5, que es una isoforma de corte y empalme largo de la subunidad beta de la proteína G de tipo 5. Y luego tenemos la R9AP, que es la proteína de anclaje. Todo esto va a formar un complejo con este G-alfa-T-GTP fosfodiesterasa. Todo esto se une. ¿Esto qué hace? Pues cataliza la hidrólisis del GTP del G-alfa-T. Fíjense, pasó de aquí, del GTP, ahora ya tenemos un GTP. Lo que conduce pues a la inactivación de esta fosfodiesterasa. Y al final de la hidrólisis, ¿se acuerdan que esto nos estaba hidrolizando aquí, no? Entonces aquí nos va a finalizar la hidrólisis del GMP cíclico. El siguiente paso va a ser la síntesis del GMP cíclico por la guanilato ciclasa. Al mismo tiempo es necesario restaurar la concentración del GMP cíclico, que se encuentra en la oscuridad dentro de los segmentos externos de los fotorreceptores. Y esto se logra mediante pues, proteínas de membranas llamados guanilato ciclasa, que van a ser las GC1 y las GC2 en bastones y llamadas GCC en cono. Su actividad pues, va a estar regulada por el calcio. Estas enzimas sintetizan GMP cíclico cuya unión a los poros de sodio y calcio pues permiten restaurar el potencial de membrana de los fotorreceptores. También la actividad de la guanilato ciclasa pues va a estar regulada por 3 proteínas activadoras de guanilato ciclasa que van a ser sensibles al calcio. ¿Cuáles van a ser estas? Pues van a ser las GCAPS1 y las tipo 2, que son las proteínas activadoras de guanilato ciclasa. Estas nos van a activar estas. En los seres humanos, pues tenemos la tipo 1 y la tipo 2, que se van a encontrar en bastones, y solamente la tipo 3 van a estar en cono, pero aquí no aparecen porque pues esto es un bastón, ¿no? Entonces, bajo el efecto de la luz, la concentración de calcio disminuye casi 10 veces. Ante la concentración de calcio en la oscuridad, pues las GCAP inhiben las guanilatociclasas. Sin embargo, aquí es donde les digo que como que se van a confundir, la caída en la concentración de calcio bajo el efecto de la luz da como resultado un cambio conformacional significativo en estas GCPA, que luego activan a estas guanilatociclasa que van a sintetizar pues el GMP cíclico. Entonces la síntesis de GMP cíclico permite la reapertura de estos poros y el retorno de la concentración citosólica de calcio al estado de oscuridad. Por tanto, la fototransducción puede ser estimulada nuevamente por la luz. Aquí yo también me confundí mucho con esto del GMP cíclico y esto, pero es que es porque es un sistema de retroalimentación negativo. Las sensibilidades de calcio establecen un sistema de retroalimentación negativa. Entonces, en la oscuridad, el calcio entrante impide los incrementos desbocados del GMP cíclico. Como habíamos dicho esto, la concentración de este GMP cíclico intracelular lo vamos a encontrar degradado por fosfodiesterasa y sintetizado por esta guanilatociclasa. Entonces, llega la noche, llega el apagón. El calcio entra por los canales dependientes del GMP cíclico, ¿no? Que eran estos canales. Entra por acá. ¿Esto qué va a hacer? Pues va a estimular la degradación del GMP cíclico por medio de la fosfodiesterasa. Y del otro lado, pues nos va a inhibir sinérgicamente la síntesis de este GMP por la guanilatociclasa, es decir, nos inhibe su síntesis,
pero estimula su degradación. Y al revés aquí, en la luz, tenemos el cierre de canales dependientes de este GM